me dispongo a grabar también. Buen día nuevamente para todos. Puntualmente, 8:30 arrancamos este último módulo. Sean todos bienvenidos. Espero que estén bien. Estemos llegando bien todos a este último módulo, a cerrar esta etapa que tenemos, que es la etapa cero, donde desde el principio siempre mencionamos de que la idea eh, pasaba por nivelar nuestros conocimientos en todos los temas que tienen que ver especialmente con el ecosistema emprendedor y los aspectos básicos que tenemos que conocer y manejar, gestionar para, por supuesto, llegar a nuestros emprendedores, que es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Así que estoy muy contento de llegar a este puerto con ustedes, en este acompañamiento. Bueno, la idea un poco a partir de acá es estar en constante contacto, ¿sí? Con cada uno de ustedes, ir conociéndolos un poco más. Y bueno, por ser hoy un día final, antes de arrancar, me gustaría un poco escucharles, conocerles a las personas que están ahí del otro lado, con quienes no hemos podido compartir todavía personalmente. Y para ello yo estoy habilitando el micrófono para que puedan hablar, si quieren levantar la mano, todos los participantes que están aquí en la sala. Les estoy permitiendo hablar, tienen que nada más que deshabilitar su micrófono de manera que puedan presentarse y puedan comentar algo acerca del curso, mencionar alguna curiosidad que tengan. Ya posteriormente les va a llegar por el grupo del chat a los que participaron, les va a llegar seguramente la evaluación, pero me gustaría conocer un poco más acerca de qué fue lo que ustedes vieron, qué les llamó la atención, dónde quieren profundizar, de manera que podamos de alguna manera también ir intercambiando algún tipo de conocimiento y experiencia. Si quieren comentar algo, el micrófono está abierto. Ahí, Olga, desmuteaste tu micrófono. Adelante. Olga, ¿me escuchás? A nosotros yo nunca había duplicado, vos no habías Olga, duplicado Olga, ¿me estás escuchando? ayer está. No, no, claro, así. Vamos a necesitar tu micrófono porque desmuteaste, pero no estás comentando absolutamente nada. Penosamente, eh, ahí estoy habilitando el micrófono para la gente que está llegando acá. Bienvenidos a todos los que están. Si quieren, repito una vez más, a la gente que está llegando, si quieren mencionar algo, comentar algo, bienvenida también a la gente de Fomipymes, había Sugasti que se está sumando, eh, para conocerles un poco más también y conocer así a viva voz algún tipo de evaluación que fue lo que más le llamó la atención de esta etapa, de estos módulos, algo en lo cual quieren profundizar. Recuerden que yo a partir de mañana me voy a poner en contacto con algunos de los gestores de las Incucae para ir conversando un poco más de manera personal vía WhatsApp y por este medio también. Así que, repito una vez más, está abierto el micrófono. Si quieren comentar algo, levantan la mano, directamente desmutean el micrófono y van comentando lo que consideran con relación a esta etapa que estamos desarrollando. Si tienen alguna pregunta también, por supuesto, ¿verdad? Lo que ustedes consideren que pueda ser relevante, bueno, les escucho de manera a conocer también un poco sus sensaciones, ¿verdad? A ver si hoy hacemos un poco más interactivo esto. Estamos un poco tímidos, parece, Buen fue día a muy todos. temprano. Parece que sí. Todavía estamos con el Todavía, ¿cómo cafecito, estás? arrancando, todo bien. Qué Ah, bueno. Comentarles también, porque no veo todavía a la gente del equipo de DINAEM, que hoy un grupo importante de compañeros se trasladó a la ciudad de Concepción, están por ahí trabajando. Hay una jornada muy interesante de formalización, hay una jornada donde van a estar trabajando no solamente las INCUCAE, también estamos trabajando con el gremio de la ACEPI, con los compañeros también allá, ¿verdad? Los colegas, los consocios.
Ayer hubo un after office donde estuvo justamente nuestro director nacional, Juan Romero, Juan Paredes Romero, digo bien, y hoy se está desarrollando toda una jornada muy interesante allí, junto con una empresa Ancla justamente. Así que seguramente Doris y todo el equipo de Concepción está bastante ocupado trabajando en esto y por supuesto nosotros desde acá les deseamos muchísimos éxitos y también entendemos el por qué no están, si es que así fuere, por el hecho de que justamente están siendo ellos anfitriones de un evento bastante importante allá en la ciudad de Concepción. Así que simplemente para informarles eso. Sé también de que otro equipo estuvo visitando otras en Cucae, tengo entendido que estuvo pasando por Villarrica, estuvo pasando por Santaní, no sé si por ahí Alice vos me confirmás eso. Estuvieron de ronda, como se dice, de manera de ir conversando con todos ellos. Buenísimo, sí, yo sé. Así que bien, 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 contento porque de a poco se van cohesionando estos equipos de trabajo. Muy pronto seguramente también van a estar por la ciudad de Pilar. Me gustaría estar ahí por la ciudad de Pilar también con la gente de Pilar. Y bueno, con todas las ciudades, la verdad. Así que muy bien, muchísimas gracias, Alice, por esa retroalimentación. Por supuesto que a medida que vaya pasando el tiempo también, seguramente se van a hacer más asiduos a estas visitas. Bueno, ya que nadie quiere saludar a vía voz o desmutó su micrófono, digo bien, vamos un poco a arrancar entonces esto que estamos desarrollando, que es nuestro último módulo de esta etapa. Sí, y comentarles también que nosotros vamos a volver con estos módulos. Vamos a volver a partir del 31 de octubre de este año. Vamos a hacer, nos quedan 5 clases más que sería con la etapa uno, ¿sí? Donde ahí vamos a profundizar un poco más cada uno de los temas que fuimos hablando acá de manera general. Y recordarles en este punto en particular, y voy a dejar de compartir mi pantalla, que en este enlace nosotros tenemos todos los materiales, absolutamente todos. Y voy a levantar acá mi pantalla de el Drive para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos cada uno de los módulos desde el día uno, ¿sí? Acá si yo le doy doble clic, puedo ingresar al día uno, donde están todos los materiales que nosotros estuvimos desarrollando, materiales complementarios, el módulo en sí, con el material más extenso. Ustedes pueden abrir este módulo y ahí van a ver un material más extenso. Esto luego, al terminar, vamos a ponerlo, estos materiales van a estar condensados en uno solo, ¿sí? Van a llegar todos en uno solo, pero cada uno tiene su índice, ¿sí? Y cada módulo va a estar en un solo material. Esto le vamos a entregar también a todos ustedes para que puedan tener de referencia y de consulta todo el tiempo. Y también tenemos las presentaciones de cada día, ¿sí? Acá tenemos la presentación, por ejemplo, de la INCUCAE del día uno, ¿sí? La evaluación, por supuesto, que es una evaluación personal. Les recuerdo que a todos los técnicos de la INCUCAE que deben completar la evaluación, ¿sí? Y también documentos complementarios de lectura. Todos están acá. Esto es del día 2, por ejemplo. Acá está todo lo que hemos tratado, el manual, el módulo, la presentación, ¿sí? Entonces, en cada uno de ellos hasta llegar, por supuesto, al día 10. ¿Sí? El día 10, cuando nosotros tenemos hoy también un, un material, es decir, tenemos acá lo que vamos a tratar, que es la presentación en formato PDF, el manual, como ustedes ven acá, ya al ingresar, al abrir con toda la presentación, tenemos acá, como siempre, el contenido, el índice, ¿sí? Todo esto es igual. Y aquí arrancamos con el módulo 10 que es el pitch básico, ¿sí? Y también luego vamos a tener una presentación acá con el formato de la presentación de Google. Y por supuesto les recuerdo a toda la gente que el enlace que les acabo de mostrar le va a llevar a esta carpeta. Aquí ustedes pueden bajar los trabajos prácticos que nosotros hemos dejado, ¿sí? Justamente acá, aquí en particular tenemos nosotros el espacio para poner los trabajos y solamente estuve
recibiendo el trabajo de Doris, así que hay bastante trabajo que hacer, bastante, por decirlo así, pendientes de desarrollar. Por supuesto que esto me pueden enviar todo de una sola vez. Entonces, ya haciendo el seguimiento a cada uno de ustedes, me lo van a remitir. Sí que las evaluaciones tienen que completarla de manera obligatoria, ¿verdad? Porque con eso nosotros tenemos la condición para poder aprobar y entregar los certificados de aprovechamiento. Recuerden muy bien eso. Es importante que tengan en cuenta ese aspecto en particular, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla acá. Me voy a volver a ir a la presentación, de manera que puedan Fernando. tener la presentación ustedes. Y en la presentación, entonces, a ver, David, ¿quieres mencionar algo? Por favor, adelante. Sí, puede explicarnos un poquito otra vez el tema del trabajo. Eso podemos hacerlo en forma grupal en Sí, sí, Kukai. sí, exacto. Gracias, David, por la pregunta. Los trabajos técnicos pueden desarrollarse de manera grupal, no hace falta que sean necesariamente individuales. Si quieren hacerlo individualmente, espectacular. Si ustedes quieren tomarlo, los trabajos técnicos, vuelvo a repetirlo, de manera eh, y grupal, es decir, con los colegas, con los compañeros de trabajo que están en las diferentes facultades, lo pueden hacer. Lo que es individual y no se puede hacer colectivamente son las evaluaciones que todos en cada uno de los módulos se encuentran en el formulario Google, ¿sí? En ese caso, no se pueden desarrollar de manera grupal, solamente de manera individual. Pero los trabajos técnicos sí se pueden hacer en grupos y por supuesto me tienen que poner los nombres de las personas que participaron en el trabajo para que yo pueda tener ahí también darle una retroalimentación porque cada trabajo técnico implica también una evaluación de cuánto han aprovechado y qué tipo de creatividad tienen ustedes y capacidades para poder desarrollar en las Incucades. Así que eso es muy importante. Gracias, David, por mencionar esto, ¿verdad? Si no tienen otra pregunta, entonces el Por la enlace, duda, el tiempo ¿tiempo de qué? para terminar todas las tareas. A ver, lo que se debería hacer es, por supuesto, haberlo hecho en, inmediatamente después de cada módulo, ¿verdad? Y lo ideal sería tener esto para el 30 de octubre, tener todos listos, o sea, antes de fin de mes, antes de comenzar la siguiente etapa, que en este caso arrancamos el 31, deberíamos tener los materiales listos o los trabajos técnicos listos de esto, ¿verdad? Esto nosotros lo vamos a hacer un seguimiento, tenemos ahí un equipo con la gente de Dinaem, con Muriel, con Ángel, con Francisco, quienes le van a hacer el seguimiento efectivamente a este tipo de situaciones. ¿Está bien? Dale, gracias. Cualquier cosa te vamos a golpear la puerta. Gracias. Por supuesto. Ahí está Ángel también. Ángel, si querés mencionar algo. Buen día a todos, ¿cómo están? Nada, profe, este mismo link, no sé si ya compartiste también en el chat a modo de hacer clic y ya tener disponible también. Sí, Entonces ya, siempre estoy compartiendo en el chat el link, mi estimado. bien, Entonces, voy a volver a hacerlo ahora, te agradezco mucho. ¿Sí? Entonces, de esta manera también podemos sí. nosotros hacer de que la Eh, gente ingrese, ¿verdad? Aprovechando nomás el espacio, profesor Fernando, agradecerte también. Eh, ya tenemos nuestra plataforma para los cursos, nuestros cursos. Oh, ¿Qué pasa? Al ser, digamos, no la plataforma administrada por el MIC, sino por el MITIC, es otra entidad. Hay un proceso administrativo. Ya solicité que cada uno de los que participamos de los cursos tengamos los accesos. Eso vamos a estar, hoy nos tendrían que dar a la tarde, si Dios mediante. Con lo cual, para el próximo lunes, que es nuestro siguiente encuentro, sí, profe Fernando, te voy a pedir un tiempito para hacer el tutorial de cómo acceder a nuestros cursos, ¿verdad? Los cursos ya sí, están armados, pero todavía no están los accesos a los alumnos, con lo cual quería matar dos pájaros de un tiro ya para el próximo lunes tener todo listo, ¿verdad? Todo listo y a partir de allí. Por de pronto me piden los videos y pasamos los videos, pero cuando tengamos todo compilado en el Drive, así como el profe ordenadamente nos pasa, ahí creo que también podemos
Sobre todo también, corregime, profesor Fernando, pero creo que vamos a tener también una suerte de prueba, examen, test para nuestra validación. Bueno, esta plataforma será el lugar para poder hacer esos test, ¿verdad? Bueno, Y ahí queda quiero, como nuestro CV también, nuestro currículum también allí de que hicimos el curso. buenísimo. Ahí yo quiero mencionar lo siguiente, que nosotros tenemos, por cada módulo hay una evaluación, de manera que las personas que de repente, por algún u otro motivo, estuvieron escuchando el curso, pero no capturaron mucha información, porque bueno, de repente yo entiendo esto, uno puede estar escuchando en su lugar de trabajo y de repente viene un emprendedor, una persona, tienen que atenderlo, dejar de atender el curso, y esto es normal. Se puede recuperar con la grabación y se puede recuperar también con el material extenso. Entonces uno leyendo el material extenso responde a las evaluaciones que son por cada uno de los módulos que nosotros hemos eh, entregado, ¿sí? Y ahí, mi estimado Ángel, y a todas las personas que nos escuchan, se da esta validación de conocimiento. No hay un test general, sino hay un test por cada módulo, ¿sí? Una evaluación por cada módulo. Y por supuesto están los trabajos técnicos también. Ahora, sin mencionar de que vamos a tener una evaluación, pero de tipo de retroalimentación acerca de lo que ha sido esta etapa y los módulos, de manera que los participantes también nos puedan entregar sus sugerencias de mejora, que consideran que se puede cambiar, que consideran que se pueda profundizar. Esto es muy importante particularmente para mí, para saber dónde ajustar también algunas informaciones o conocimientos o situaciones, de manera que también las personas puedan ir dando su visión y recomendaciones de mejora si las hay. Entonces, esto es muy importante, siempre evaluar cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos. Y esto igualmente va también para los técnicos de la INCUCAE, que siempre debemos tener una evaluación al final. Hoy, Ángel, y a todos, es nuestro último módulo de esta etapa, de la etapa cero, ¿sí? Es decir, finalizamos con esto. No tenemos actividad la semana que viene. Sí tenemos actividad recién el 31 de octubre, 31 de octubre, que por favor les pido que se agenden, ¿sí? Ya les voy a decir el día, tengo entendido que es jueves 31 de octubre. Ese día nosotros vamos a arrancar con la etapa uno, en este caso etapa uno, módulo uno, con la cual nosotros allí vamos a darle continuidad a este tipo de actividades, este tipo de capacitaciones. Y en el mes de noviembre vamos a tener 4 clases más. Es decir, el 31 de octubre es la primera clase de la etapa uno. Después tenemos las siguientes clases, vamos a tenerlas en el mes de noviembre. Tengo entendido que van a ser el 3, el 5 y el 7 de noviembre. Y posteriormente nosotros allí vamos a tener una clase más o 2 clases más, no recuerdo, creo que son 4 clases nada más en noviembre, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Ya está esto coordinado también con los colegas del proyecto FOMIPymes. Y vamos a volver en el mes de febrero, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pausa acerca de los módulos. Después, en el mes de febrero, vamos a hacer una recapitulación de todo, un gran repaso. Y retomamos nuevamente este proceso. Entonces, todo lo que es diciembre, todo lo que es enero, vamos a hacer una pausa con relación a este tipo de capacitaciones. Así que quiero que por favor tomen nota de esto. Yo al terminar este mismo módulo, vamos a dar el calendario exacto de manera que puedan agendarse. También recomiendo fuertemente que un hábito que tengamos, que debemos tener nosotros, es el de usar una agenda. A mí particularmente me sirve mucho y yo uso de manera muy regular la agenda de Google porque ahí me va avisando a mí de todo, de cada uno de los eventos que tengo, las actividades que tengo, me va recordando también en cualquiera de los dispositivos con los cuales trabajo. Entonces, acostumbrémonos a usar una agenda y, como dije desde el principio, si nosotros los técnicos tomamos los hábitos correctos, adecuados, esos mismos hábitos le vamos a transmitir también a los emprendedores con los cuales trabajamos. Así que primero nosotros tenemos que tomar los hábitos, en este caso, del orden y
agendarnos nuestras actividades de manera a no faltar en ellas, ¿sí? Bien, dicho esto, y agradeciéndoles a todos los que están llegando, ¿verdad? A los asistentes, que le estoy diciendo a cada uno de ellos que le he dado el micrófono para que puedan hablar, ¿sí? De manera que si quieren mencionar algo, pueden levantar la mano y directamente mencionarlo. Vamos a arrancar con el último módulo, que es el del pitch, ¿sí? Justamente mencionaba nuevamente lo de los enlaces. Ahí les copié en el chat para que ustedes tengan el enlace. Y en este caso, de manera que puedan ingresar y puedan ver cada uno de los materiales. Todos los materiales están juntos ahí en ese enlace. Bien. Bueno, como siempre la presentación, la breve introducción, ¿verdad? A la hoja de vida. Y ahora ya estamos con el calendario final, ¿sí? Estuvimos todas estas fechas trabajando, cada una de ellas. Hoy es el 17 de octubre, tenemos el último módulo, la última entrega de esta etapa. Y en la última entrega vamos a hablar un poco del pitch básico, no aspectos legales, no, pitch básico básicamente, ¿sí? Y acá mencionarles a ustedes, ¿sí? Pétele el micrófono, yo recuerdo. A ver, Sandra, ¿quieres mencionar algo? Sandra, ¿te escuchamos? Bueno, si no hay nada que decir, arranco nuevamente, ¿sí? Entonces, en esta última parte de cómo presentar una idea de negocios, ¿sí? Llegamos a un punto donde repasamos cada uno de los aspectos relacionados con el ecosistema emprendedor, relacionados con el modelo de negocio, con la parte financiera, relacionados con las habilidades del emprendedor, etcétera. Y acá llegamos al sumum, al pico, por decirlo así, donde nosotros vemos solamente vemos la imagen y el resultado de todo lo que hemos hecho con el emprendedor en este proceso, o que el emprendedor ha transitado en términos de experiencias, aciertos, errores, éxitos, eh, frustraciones, ¿sí? Y presentar una idea de negocios es la suma de todo eso. ¿Por qué? Porque un emprendedor que se presenta ante personas para poder hablar de su negocio, quiere decir que ha vencido un montón de barreras, un montón de barreras. Me refiero al negocio, ¿verdad? Puede ser una persona que hable de su idea. Sí, claro que puede ser una persona que hable de su idea, ¿verdad? Pero hablar de una idea, en algún sentido, es un poquito más sencillo que hablar de una idea de negocio más estructurada, de hacer un pitch, que es donde hay trabajo definitivamente. Y hay un trabajo interno primero al emprendedor. El emprendedor tuvo que haber trabajado en sí mismo, en su seguridad, en sus capacidades, tiene que tener habilidades para comunicarse y si no las tiene, bueno, las aprende en ese momento, ¿sí? Vence sus miedos. Esto, por ejemplo, es algo fundamental porque este emprendedor que se va y se presenta ante diferentes tipos de personas, ante un público, etcétera, es porque definitivamente ha pasado por un proceso donde la primera vez o la segunda vez le habrá costado bastante o le sigue costando, pero está venciendo principalmente ese miedo que tiene para poder enfrentarse a un público, pedir algo, también la vergüenza, por supuesto. Entonces, la presentación de un pitch ya es algo como que la consecuencia de muchas acciones que fue llevando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí solamente voy a hablar de la estructura del pitch, después voy a cambiar de presentación y vamos a ver un poco más, algo un poco más divertido de cómo hacerlo, etcétera. Pero básicamente tengo 3 diapositivas y nada más con relación a este punto en particular, donde hablamos de un pitch. Pero para ponernos en contexto, ¿qué es un pitch? Un pitch es un discurso, en idioma inglés es un discurso, ¿sí? Un discurso breve que se realiza a un grupo determinado de personas, a una persona en particular, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, con el fin, con el objetivo, ¿sí? Con el objetivo
de convencerles de algo, de persuadirles de algo, de encantarles con algo y de hasta ese punto, ¿sí? Llevar la conversación al momento donde la persona que nos escucha nos diga, me interesa saber más. Normalmente un pitch no es un proceso para vender algo, ¿sí? Sino más bien es un proceso para llamar la atención sobre algo que nosotros estamos haciendo o queremos hacer. Como por ejemplo, en este caso, es una idea de negocios, ¿sí? Entonces, eh, el pitch normalmente se ha considerado como breve. Acá tengo una imagen yo de dos personas hablando en lo que sería una especie de elevador, ¿verdad? Acá tenemos la polea que se nota un poco entrecortada. Y esto nació de una película en los años 80, fines de los 80, principios de los 90, donde una persona eh, que trabajaba en una oficina, una mujer, convenció a su jefe de hacer algo, de desarrollar una idea en un elevador, ¿sí? En, en el tránsito de un elevador, ¿verdad? De un piso a otro. Y ese tránsito en un elevador normalmente no dura mucho tiempo, ¿sí? Dura dependiendo del piso que uno vaya, ¿verdad? 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Entonces, anteriormente le llamaban pitch elevator. Hasta ahora ustedes van a encontrar en algún, en alguna, en algún libro, en un texto, ¿sí? En alguna bibliografía, el pitch elevator o discurso del elevador, así se llama en español, la traducción, ¿verdad? Pero después fue un poco acortándose y se llamó directamente pitch, porque era un discurso breve que permitía presentar algo de manera a llamar la atención. Entonces, de ahí un poco que esto tiene a hacer una analogía con los emprendedores, especialmente norteamericanos y los ejecutivos con los cuales ellos hablaban, que no tenían mucho tiempo o que simplemente atendían a demasiados emprendedores, a muchísimos emprendimientos y emprendedores escuchaban. Entonces, se puso una regla y se dijo, bueno, estas presentaciones no deberían durar mucho, como máximo 3 minutos, 5 minutos, etcétera. Y si me interesa, decía el inversor o el público, el público especializado que iba a escuchar, entonces lo que hacía era, bueno, ahí hacía un check, una marca y decía, con esta persona yo quiero hablar. Voy a marcar una agenda con esta persona, me interesa su espíritu, me interesa su emprendimiento, me interesa su modelo de negocio, me interesa, etcétera. Pero el pitch lo que hacía era enganchar a la audiencia y generar una simpatía e interés por la idea. Pero claro, como dije anteriormente, como esto se hacía muy repetitivo y recurrente, se pusieron reglas y las reglas están acá justamente, ¿verdad? Una estructura ideal de un pitch, de un discurso breve entre un emprendedor y tal vez un inversionista o un potencial cliente, por ahora no podemos definir exactamente qué, ¿verdad? Puede ser una breve introducción, ¿sí? Una introducción breve. Hola, yo me llamo Fernando Espínola, soy emprendedor, o soy contador, o soy esto. Pero básicamente, y esto es algo que yo hace mucho tiempo aprendí, a la gente, si hablamos de marca personal, a la gente no le interesa quién es uno, ¿sí? Cualquier persona que ustedes tomen ahí por la calle y le digan, hola, yo soy Ángela Ayala. Y, y te va a decir, alguien que no tiene mucho menos, ¿y qué me decís con eso? ¿Qué es Ángela Ayala? No, yo soy ingeniero en informática. O sea, hola, soy Ángela Ayala, soy ingeniero en informática, pero a la gente no le interesa que uno sea ingeniero en informática. Ahora, si la presentación es, hola, soy Ángela Ayala y te puedo ayudar a ganar más dinero, bueno, ahí cambió absolutamente todo. Pero ¿cómo vos, Ángela Ayala, me vas a ayudar a ganar dinero? Mínimamente le vas a preguntar eso, ¿verdad? Entonces, a cualquier persona
vuelvo a repetir esto, no le interesa quién soy, ni qué es lo que yo sé, ni qué estudié, ni dónde estudié, por más que yo haya tenido todos los méritos posibles, que me haya forzado, que me haya quemado las pestañas, que tuve días sin dormir, sin comer. A las personas no les interesa nuestro esfuerzo. Esto es algo que tienen que saber desde ya. Es un poco perverso lo que les estoy diciendo, pero es una realidad de mercado. Acá en Paraguay todavía tenemos nosotros el famoso Aysinjaranga, ¿verdad? Que todavía continúa en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿verdad? Aysinjaranga le voy a comprar, Aysinjaranga. Eso en países dinámicos donde eh, aquel que tuvo o aquella persona que está aquí detrás de la pantalla y que tuvo el privilegio de viajar en otros países, no hace falta que uno vaya muy lejos. Hay que ir a Brasil en Curitiba o en San Paulo, en Buenos Aires. Y bueno, si pudieron ir más lejos, en Europa, en capitales como Madrid o en Estados Unidos, Nueva York, etcétera, o en Tokio, Japón, la gente anda a 1000 por hora. Solamente nosotros somos los que dormimos la siesta, tomamos tereré, etcétera, pero fuera de nuestra cultura hay una dinámica de mercado brutal, impresionante, rapidísima, donde no hay tiempo para pararte en la calle y escucharle a alguien que te va a hablar de cuántas noches sin dormir, cuántos libros leyó, etcétera. Eso no le interesa a las personas que trabajan y están en el día a día de sus labores, ¿sí? Mismo acá en Paraguay ya hay grupos de personas, mercados donde así se manejan y se gestionan. Entonces el emprendedor no puede ir a decirle, menos una persona, ¿verdad? Yo soy fulano, hice esto, o soy esto, o estudié esto, etcétera. Repito una vez más, eso está fuera de contexto, eso no le interesa a la persona con la cual interactuamos. Sí le interesa cómo yo, emprendedor, cómo yo, persona, puedo ayudarles a esas personas a mejorar su calidad de vida, a ganar más dinero, a tener mejores habilidades que le puedan ayudar a ganar el mercado, etcétera. Entonces, allí es donde realmente se da el interés por parte de las personas. Cuando una persona nos escucha y dice, ah, yo tengo que trabajar con Fernando, yo tengo que hablar con Fernando, yo tengo que hacer esto, lo otro, porque estoy interesado en lo que él o ella tiene para darme, ¿sí? Entonces, en la breve introducción, en la breve introducción nosotros podemos utilizar, por ejemplo, alguna muletilla con la frase que diga, yo te ayudo a, ¿sí? O ayudo a las personas o ayudo a los emprendedores, etcétera. Como normalmente yo digo por mí mismo, ahora soy un jalero de emprendedores, de la misma forma también es demasiado importante que las personas sepan qué es lo que otras personas esperan de nosotros, ¿sí? Y esas otras personas que esperan de nosotros, entonces, ¿qué expectativa yo podría llenar en eso que esperan, ¿verdad? Bueno, y a partir de allí ya viene toda una, yo le llamo un tobogán de situaciones, de cosas con las cuales trabajar, como por ejemplo se da el caso de el problema, ¿sí? Una vez que yo menciono de alguna manera de qué trata la introducción breve en la cual estoy, entonces yo ya puedo proponer y decir, bueno, eh, puedo hablar del problema, el problema que puede tener esa persona con la que hablo o puede tener el mercado en general. Posteriormente ya hablo de mi solución, hablo de un mercado objetivo, un mercado importante, ¿verdad? Para que también se pueda, la persona que me escucha pueda ubicarse en donde yo quiero ingresar. Hablo del modelo de negocios, por supuesto. Hablo de la competencia, que eso significa de que yo estuve investigando, sabiendo la competencia. Hablo de la tracción y las proyecciones que tengo, de repente, si eso es necesario. También hablo de mi equipo, esto sí es fundamental, con quién estoy trabajando. Y por supuesto, a un llamado a la acción. Un llamado a la acción es que necesito, me podrías ayudar con tal cosa. Y muchas veces en un pitch, de hecho que la mayoría de las veces, salvo que yo ya sepa quién es mi público y qué voy a hacer, porque yo puedo en un pitch construirlo a partir de un objetivo, pero muy pocas veces uno le pide
dinero o le pide que le compre el producto, sino más bien a veces esto se da para que la persona que me está escuchando me dé una retroalimentación, me pueda eh, dar la oportunidad de ingresar a un determinado mercado, me pueda ayudar con un contacto en particular que yo necesito, me puede ayudar con información técnica que yo necesito. O sea, hay diferentes maneras de encarar y también de pedir, solicitar lo que queremos en cuanto al pitch. Entonces, a partir de allí es que nosotros debemos hablar con los emprendedores y, como dije, y esto bien al principio hablamos, cuando hablamos del diagnóstico, preguntarles cuál es el objetivo que tienen en términos de la etapa en la cual ellos están. ¿Sí? Por eso es muy importante que el emprendedor se conozca a sí mismo y ustedes ahí le pueden ayudar, le tienen que ayudar a que se reconozca, se conozca, entienda de qué es lo que va a su emprendimiento, lo que él quiere, etcétera. A partir de allí, saber en qué etapa está. Y entonces cuando yo construyo con el emprendedor o elaboro un pitch, ya puedo saber qué es lo que qué puedo pedirle a la persona con la cual estoy interactuando. ¿Sí? Entonces, eso aparte es súper importante. Bien, el otro tema, en cuanto a la estructura, hay diferentes tipos de pitches. Nosotros tenemos el elevator pitch, que les mencioné anteriormente. Después tenemos otro tipo de pitch que se llama rocket pitch. Y por último está el pitch deck. ¿Sí? Voy a ir del número uno. El elevator pitch es un pitch rápido. Imagínense ustedes encontrar a una persona por la calle a la cual hace mucho no ven. O, ¿por qué no? En su ciudad le encuentran a una persona que es un empresario importante, el dueño de alguna tienda, de algún negocio, etcétera. Y ustedes hace tiempo ya querían contactar con esa persona para venderle algo o simplemente comentarle la idea de negocio que tienen y ver cuál sería, en este caso, su opinión acerca de esa idea. Bueno, en cualquier caso, ustedes eh, deben tener o deben entender de que si es un empresario estamos hablando de una persona que gestiona una o más empresas, no tiene mucho tiempo para escucharnos. Entonces allí ustedes utilizan la técnica de elevator pitch, donde tiene una estructura básica donde ustedes se presentan con su nombre, su apellido, si quieren, ¿verdad? Le comentan en qué están trabajando y a quién quieren ayudar, como les dije antes, ¿verdad? No quiénes son ustedes, sino en qué trabajan, a quién le quieren ayudar. Y allí pueden hablar un poco del problema y la solución. Y mercado tal vez, ¿verdad? Muy brevemente, porque por supuesto, repito, esta oportunidad va a ser para entablar una conversación breve. Esto también nos puede servir mucho para ruedas de negocios, por ejemplo. Las ruedas de negocios donde el tiempo es muy limitado, yo puedo usar una técnica de elevator pitch y esta estructura ustedes la van a encontrar en el material más extenso, ¿verdad? No la puse aquí, me gustaría que lean ese material más extenso para que se puedan dar cuenta de qué cosas deben considerar durante un elevator pitch. Recuerden que ahí el tiempo es fundamental, tienen 30 segundos como máximo, perdón, como mínimo, y como máximo tal vez 2 minutos, que es lo que les puede escuchar a una persona, ¿verdad? En las ruedas de negocio, por ejemplo, los cambios se hacen muy rápidamente y cuando yo me siento a hablar con otra persona que quiera hacer negocios conmigo, si yo pedí la entrevista o esa persona pidió la entrevista, también tenemos un tiempo limitado para hablar. Es decir, no, es que yo me voy a sentar a hablar con esa persona toda la mañana, toda la tarde, aun cuando me interese su perfil, hay un tiempo mínimo un tiempo máximo, digo bien, para negociar, para hablar, para conocerse. Entonces el elevator pitch es una técnica interesante para poder eh, controlar justamente el tiempo y hablar con la persona con la cual yo quiero acerca de los intereses y motivaciones que tengo, lo que yo quiero hacer. Bien, eso ya es en cuanto a lo que es elevator pitch. Rocket pitch ya es un tipo de pitch que tiene una estructura un poco mayor, similar a la que les presenté al principio, donde uno ya puede de alguna manera hablar más del mercado, de la técnica del producto, de tal vez cuánto ya traccionó, a quienes ya le vendió. De repente pueden hasta
mostrar números que necesitan en cuanto a inversión o que ya lograron en cuanto a ventas. El Rocket Pitch, digo bien, ya es más completo en términos de lo que yo podría mencionar ante un inversionista o un cliente, pero también allí, por ser más completo, también insume más tiempo. Entonces tengo que estar seguro, como tener un acordeón en la mano y extenderlo en base al tiempo. Tengo que estar seguro de tener suficiente tiempo para conversar con esa persona en términos de lo que sería el pitch deck, ¿verdad? El rocket pitch y lo que yo tengo para mencionar. Y en estos dos, tanto el elevator pitch como el rocket pitch, nosotros no nos ayudamos de nada, en el sentido de que no tenemos nada tal vez en la mano, podemos mostrarle una foto de lo que hacemos en el celular, etcétera, pero no hay una presentación estructurada allí. Yo tengo que tener en mi cabeza la información que le voy a pasar a la persona que me atiende. Esa información me la tuve que haber memorizado antes y también las respuestas a las objeciones que podía llegar a tener. Y entonces allí no hay o no debería de haber algún dispositivo, algo de apoyo, ¿verdad? No hay ninguno de estos dos casos. Normalmente es simplemente a viva voz, cara a cara y con señas, con servilletas o algo mínimo que mostrar. Y el pitch deck justamente es la preparación de la presentación especialmente para inversionistas. Ahí ya cambia el enfoque y yo como emprendedor, y esto ustedes tienen que decirle a los emprendedores, ustedes técnicos de la Incucae, tienen que saber esto, esta diferencia es brutal, muy importante para ustedes. El emprendedor que elabora un pitch deck ya se toma su tiempo para preparar una presentación. Esto que yo les estoy mostrando a ustedes en formato de PowerPoint es un deck, ¿sí? Es una presentación de algo. Y esto mismo que yo he preparado, el emprendedor debe preparar, pero prepara según su público. En el pitch deck, yo ya sé a quiénes me voy a dirigir, cómo me voy a dirigir. Se ensaya frente a un espejo, se ensaya, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes, los técnicos de la Incucae, eh, organizan un evento que podría denominarse, por ejemplo, Pitch Fest. Y entonces lo que hacen es, durante una semana o más, trabajan con sus emprendedores locales, regionales, y les preparan ustedes a ellos para que ellos se paren a hablar sobre sus emprendimientos ante un público selecto, especializado, que ustedes previamente invitaron, ¿sí? Entonces, el pitch deck que ellos elaboren, ¿sí? Ya tiene que ser con base y en vista a quiénes van a participar. Bueno, el Incucae de Pilar prepara una jornada que se llama Pitch Fest, o sea, Festival de Pitches, y le invita a empresarios de la ciudad de Pilar. Le invita a 10 o 15 empresarios. Y entonces ya habla a los empresarios y se les dice, bueno, estos son emprendedores, personas jóvenes, hombres o mujeres que tienen una idea de negocios o están desarrollando una idea de negocios. Y la idea de esta presentación es que ustedes le den una retroalimentación positiva, una crítica positiva, o bien que puedan comprar su producto, o bien que puedan invertir en ellos. Y entonces, de la misma forma, se prepara la estructura y se prepara el deck, se prepara la presentación en PowerPoint, eso le denominamos deck nosotros, para comunicar la idea de negocios o el negocio en sí y su modelo a estas personas. Y ahí también se les dice, bueno, mira, va a venir Juan Pérez, empresario de la ciudad, él podría invertir en tu negocio, pero para eso tienes que prepararte y hacer un buen pitch y hacer un buen deck para llamar su atención. Y se prepara normalmente diapositivas de entre 10 a 15 diapositivas, no muy largo, no debe ser largo, yo recomiendo, después voy a mostrar los tips, ¿verdad? Pero recomiendo
que no sea muy largo, que no dure más de 3 minutos, ¿sí? Y por supuesto que la oportunidad para dar la retroalimentación la tengan los empresarios, que ellos puedan hablar y decir, bueno, esta idea me gusta porque tal cosa, esta idea no considero tal cosa, o preguntar directamente al emprendedor, bueno, ¿cuál es tu van? ¿Cuál es tu TIR? Eh, ¿Por qué decís vos que vas a ganar este dinero? ¿Por qué crees que es este mercado? Etcétera. Ahí ya hay toda una preparación detrás. Entonces el pitch deck atiende todos estos aspectos particularmente. Bien. Y por último, en esta diapositiva en particular, sí, en esta parte del módulo, hablamos un poco del storytelling. Seguro que ustedes habrán escuchado y si no lo escucharon pueden buscar en la web, en Instagram, etcétera. Pueden buscar ustedes de qué trata el storytelling un poco más largo. Igualmente ustedes tienen allí en su, tienen ustedes allí en el material más largo, en su repositorio, ¿sí? En las carpetas del módulo 10 una explicación un poco más extensa de qué trata el storytelling. Yo simplemente coloco aquí una introducción, nada más que eso, donde es el arte, la técnica de contar historias, ¿sí? Es un anglicismo que está basado justamente en el hecho de contar historia, construcción de relatos, de narrativas, que son las que quedan en la mente de las personas, ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo nosotros escuchamos relatos y narrativas. Nuestra vida cultural, a nivel cultural, se compone de historias, se compone de narrativas. Las empresas cuentan historias con las cuales nosotros los consumidores nos identificamos y por esa razón es que nosotros les preferimos a estas empresas, ¿sí? Sus presentaciones, sus misiones son historias, ¿sí? Eh, hablando, por ejemplo, de empresas a nivel global, Google, Apple, etcétera, todas cuentan una historia, cuentan una narrativa y nosotros nos sumamos a esa narrativa, nos reconocemos con esa narrativa. A nivel local, no sé, marcas de todo tipo, la construcción de una marca es una narrativa. Y también en el colectivo imaginario, el hecho de que nosotros tengamos creencias, ¿sí? De cualquier índole. No estoy acá poniendo una en particular. El hecho de que nosotros tengamos creencias sobre algo es porque creemos en las historias. Creemos en las historias que nos cuentan y por esa razón, sin comprobar, tenemos estas creencias. Voy a dar un ejemplo para que se pueda entender un poco mejor la historia de los mitos en Paraguay. La historia de los mitos en Paraguay es algo que es desde el punto de vista científico, técnico, absolutamente incomprobable. Pero hay mucha gente que hoy día cree en la existencia de eso, cree en las historias, cree en las historias de Taú y Queraná, que tuvieron 7 hijos, que el último se convierte en hombre lobo, ¿sí? Y es la misma historia que como relato se tiene, por ejemplo, en Europa del hombre lobo, ¿sí? Eh, igualmente, otras historias de Navidad, como por ejemplo Santa Claus, ¿sí? Es un relato que se ha hecho a los niños, ¿verdad? Y que marcas tomaron ese relato y se apropiaron de ese relato y le pusieron su color, por ejemplo. El color de Santa Claus no era originalmente rojo, era verde. Y después una marca en particular le puso un color y asoció la historia a su marca, una marca de bebidas muy conocida a nivel mundial. Entonces, así como las marcas son capaces de contar historias, las personas son capaces de creer en esa historia, ¿sí? Toda nuestra vida está construida de relatos. Entonces, la recomendación para desarrollar también una, eh, apelar a la emoción y desarrollar una empatía, ¿sí? Que el potencial cliente o la persona que me escucha se ponga en el lugar nuestro o
o le tomemos, le enganchemos, se encante con el producto o el servicio que nosotros vendemos, es una técnica válida, es la de elaborar una historia, un storytelling, una narrativa acerca de eso. Porque eso es lo que queda aquí en la mente, la narrativa, la historia de las cosas. Entonces, eso también de alguna forma le otorga un valor, porque muchas personas en base a las historias también creen que está determinado el valor de algo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, si tiene una historia cultural, si tiene una historia de vida a la persona, si apela esa historia a emociones, si nos quita emociones, si entra en nuestro corazón más que en nuestra mente, entonces es una muy buena historia. Y esa buena historia puede hacer de que yo gane dinero con ella. Bien, y entonces allí storytelling es el arte de contar, desarrollar y adaptar historias utilizando elementos específicos, personajes, ambientes, conflictos y un mensaje en eventos con inicio, medio y fin, para transmitir un mensaje de forma inolvidable al conectarse con el lector a nivel emocional. Eso es todo el storytelling. ¿Verdad? Leer parece fácil, pero hacerlo realmente cuesta. ¿Dónde es que nosotros, como técnicos de las INCUCAE, tenemos la oportunidad de poder influir en este proceso con nuestros asesorados? Es cuando le proponemos a ellos mismos una lectura simple y sencilla acerca de algo. ¿Sí? Ustedes pueden hacerle leer, en el caso de aquellos técnicos, colegas que trabajan, por ejemplo, en gobiernos municipales y tienen acceso a bibliotecas, le pueden dar ciertos títulos para poder leer. ¿Sí? Y esos títulos le van a permitir a ellos, por ejemplo, entender un poco más cómo hacer para crear historia. Yo recomiendo siempre, como dije el otro día, los títulos como por ejemplo Cómo ganar amigos e influir en las personas, El arte de la guerra de Sun Tzu, Quién se llevó mi queso, eh, Padre rico, padre pobre. Es mucho de narrativa, de historias. No crean que todo lo que Robert Kiyosaki escribe le pasó a él. Entonces, ese tipo de lecturas son sencillas, simples para un emprendedor y le pueden permitir a ese emprendedor definitivamente imaginarse cosas, construir en su mente cosas y con eso poder construir sus propias historias. Eh, yo recomiendo que los las diferentes instancias, las diferentes INCUCAES puedan munirse por medio de sus recursos, ¿verdad? Que pueden ser propios o pueden ser, por ejemplo, municipales, de títulos de lectura, que puedan pasar títulos de lectura a ustedes, a la gente con la cual trabajan, intendentes, administradores, y decirles, bueno, acá nosotros atendemos a emprendedores, sería muy bueno que tengamos libros de bolsillo, sería muy bueno que tengamos materiales, ciertos materiales de lectura, para que vengan las personas y le podamos hacer leer por lo menos un capítulo y estimularles. ¿En dónde les estimula esto? Les estimula, obviamente les estimula primero que nada la capacidad comunicacional, les estimula la imaginación, les estimula la capacidad de narrativa y les da vocabulario. Porque esto de la comunicación, una vez que una persona se identifica como emprendedor y decide transitar este camino que tiene que ver con el emprendimiento y su consolidación, la habilidad más importante, la habilidad clave, fundamental, crítica es la comunicación. Deben ustedes, queridos colegas de la INCUCAE, ser capaces de construir habilidades comunicacionales a sus asesorados. ¿Sí? Para eso, obviamente, primero nosotros los técnicos de la INCUCAE debemos ser capaces de construir esas habilidades en nosotros mismos. Se espera por defecto que cualquier técnico que trabaje en una INCUCAE tenga esas habilidades.
Más a veces uno no puede saber todo, uno no puede entender todo y no puede dominar todo, pero pónganse prioridades de las cosas que deben manejar y una de ellas es la comunicación. Entonces pueden ir de a poco, paso a paso, aprendiendo, paso a paso, construyendo esa habilidad. Porque repito una vez más, esa habilidad es fundamental inclusive para que ustedes puedan persuadir a los emprendedores de tomar acción sobre ciertas cosas que ellos en ese momento no lo están haciendo. Entonces, utilicen estas técnicas de narrativa, de persuasión, de capacidades comunicacionales y transmítanle esas mismas técnicas a los emprendedores. Pueden hacer como les había comentado en módulos anteriores, jornadas de oratoria, de redacción, tranquilamente con docentes que están vinculados a diferentes centros académicos, pueden ser universidades, centros técnicos, conseguir un vínculo con ellos, conseguir un acuerdo, conseguir un convenio y organizar estas cosas que en apariencia no tienen mucho que ver de manera directa con el negocio en sí, pero en forma de conocimiento transversal es vital que los emprendedores puedan construir como habilidad personal. Entonces, desde ese punto de vista, es una oportunidad tremenda que los emprendedores puedan participar, es decir, que los técnicos de Incucae puedan organizar eventos de este tipo. Y cuanto más sean estos eventos desde el punto de vista de valor, sean más atractivos en términos de las capacidades que le dan, más referencia o más, ¿cómo decirlo? Más referencia van a dar de ustedes y ustedes se van a convertir en una institución de referencia también en la localidad. Le van a decir, bueno, ape Juana, Juana Pepe, esta gente, ella va y catueñi, kuala, ella pesa por ala, mi ñanangiru cuerabe, mañana vende, ya sea en una, eh, en un formato de comunicación así, de este tipo virtual o en un formato presencial. Entonces, esto es fundamental realmente. Y ustedes en el material también inclusive van a ver, van a tener ahí un poco la expresión corporal de qué trata, cómo uno debe manejarse, cómo debe gesticular ante las personas, eh, qué significa cada uno de los gestos que uno hace. Hay gestos que son faciales, y gestos que son faciales, hay gestos que son con las manos, ¿sí? La postura del cuerpo tiene muchísimo que ver a la hora de comunicar ciertas cuestiones. Como menciono también siempre, en innumerables ocasiones me tocó a mí desarrollar cursos de ventas, trabajar con vendedores, hacer simulaciones. Esto es algo que hice mucho en el pasado. Y inclusive yo mencionaba cuando la venta es telefónica, porque hay muchas personas que venden, hoy día ya se vende mucho más por WhatsApp, pero en el pasado, hace por lo menos 10 15 años atrás, era muy normal tener un departamento de telemarketing, donde la gente llamaba a, a vender cosas, ¿verdad? Llamaba a diferentes personas, se comunicaba. Y en estos departamentos de marketing, nosotros hacíamos los cursos o en mi caso yo hacía los cursos de venta y le decía, bueno, sonreí al teléfono. El hecho de sonreír, no importa que no esté viéndote cara a cara, se transmite del otro lado. Se transmite esa buena onda, se transmite incluso la expresión facial, aunque ustedes no lo crean, es como energía que se va transmitiendo por medio de esas líneas telefónicas. Y esto mismo nosotros tenemos que, por supuesto, recomendarles también a los emprendedores. Usar, usar las diferentes herramientas, usar sus encantos, sus características personales, la imagen personal del emprendedor, explotar aquello que sabe y por el canal que lo sabe, que lo sepa hacer. Por suerte, hoy, con todo este auge de los videos, de los reels, del TikTok, de las historias,
de los dispositivos que vienen pequeñitos, micrófonos que uno puede colocarlos en la solapa para hablar, etcétera, ya existe muchísimas herramientas y las personas en general están cada vez derribando más y más sus barreras de timidez. ¿Sí? Estamos dejando de ser tímidos, estamos dejando de tenerle miedo a la cámara, a la cual teníamos mucho miedo. Hoy día con un teléfono uno ya hace maravillas en presentaciones y eso hay que aprovechar. ¿Sí? Ese proceso particularmente uno tiene que aprovecharlo. Entonces, hasta acá un poco mencionando lo que tiene que ver con las tres patitas, ¿sí? Y acá por supuesto tiene la evaluación. Y ahora voy a bajar esta pantalla, voy a suspender un poco esta pantalla para que ustedes puedan ver de qué trata la otra pantalla con la cual les quiero presentar ya inmediatamente lo que tiene que ver con el pitch en sí. Vamos a ir a la práctica, ¿sí? La práctica que a mí me gusta mucho proponer, yo le propongo mucho a los emprendedores y también a ustedes les quiero comentar de este modo también, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo un poco, esto es algo que yo hago normalmente como un taller en medio de los eventos que a mí me toca facilitar, ¿sí? Yo les había mencionado que soy facilitador de eventos, ¿sí? En este caso de un evento que se llama Startup Weekend, que el año que viene vamos a hacer, vamos a repetir bastante con la gente de INAEM, con los compañeros, ¿verdad? Y bueno, acá un poco me presento, que soy fundador de tres emprendimientos, dos de ellos fuck-ups, se dice normalmente cuando son emprendimientos que no llegaban a buen término, se terminaron, renuncié a ellos, etcétera, ¿verdad? Y en el proceso he aprendido, ¿sí? Después un poco hablo así, que soy consultor, trabajo en políticas públicas, docente universitario, he sido jurado, mentor, consejero y me he envuelto en diferentes, eh, por decirlo así, iniciativas que tienen que ver con el emprendimiento. Ahora trabajando con programas como Innovando PI, Startup Perú, Startup Lab en la FP1, Techstart, Tío Conecta, Tix Américas, entre otros, ¿verdad? Estuve en bastantes realmente programas involucrados en cualquiera de estos casos. Estuve como jurado de Tix América en su momento, también como mentor de Tix América, como jurado de Innovando, como mentor de Innovando. Eh, Estuve también o sí, trabajando con Startup Lab de la FP1 como mentor, emprendedores, con Techstars, por supuesto. Contigo Conecta en su momento fui mentor también y mis mentoreados han ganado premios, ¿verdad? Entonces, siempre estuve envuelto en algo que tenía que ver con el emprendimiento, ¿verdad? Y hasta ahora, obviamente. Y por supuesto, soy un ciclista apasionado y también me gusta viajar y hacer viajes de aventura, principalmente ecoaventura, ¿verdad? Bueno, entonces acá hablamos un poco del pitching, ¿sí? Acá ya vamos directamente a la acción, directamente a los tips que yo le entrego a los emprendedores y que ustedes van a tener este material también en su repositorio. Si quieren hacer la charla, mejorarla, retocarla, esto le estoy compartiendo a ustedes. No es algo que es simplemente yo me quedo con esto o les pongo como no editable. No, les estoy compartiendo esta presentación para que ustedes puedan repasarla a sus emprendedores o puedan mejorarla, retocarla, etcétera, y bueno, hacer lo que ustedes consideren de esto, ¿verdad? Bueno, entonces, entramos directamente a la charla, ¿verdad? Nosotros, cuando, en mi caso particular, cuando eh, desarrollo esto, voy y acá quiero mencionar, hago un paréntesis, quiero mencionar que hay un libro que escribió un gran amigo que se llama José Medina Bolesman. Él es paraguayo, ¿verdad? Que mucho tiempo estuvo por Argentina, ahora está por acá. Él es amigo del ecosistema, representa acá Campus Party, que es un evento de justamente que suele organizarse cada año. Este año no escuché que se está organizando, pero cada año se organiza acá en Paraguay, ¿verdad? Y también representa a Space Latam, que es una iniciativa para desarrollar negocios, emprendimientos relacionados con datos espaciales, etcétera, ¿verdad? Y José Medina escribió un libro justamente sobre pitch,
que les recomiendo que lo puedan leer, etcétera, ¿verdad? Puedan buscar su libro y puedan tenerlo como referencia también. Y entonces lo que yo hago es, en los eventos presento, esto no me lleva más de media hora presentarla, tal vez como a lo sumo 45 minutos, que es el tiempo que vamos a estar ahora, ¿verdad? Y ahí les voy hablando a los emprendedores de qué es un pitch, cómo se construye, etcétera, y los tipos de pitch, ¿verdad? Entonces vamos primero a, al tipo de pitch más básico, ¿verdad? Que es a clientes, donde de alguna manera nosotros hacemos un cierre de ventas demo, ¿verdad? Y como les digo, acá por ejemplo en inglés dice, I have no idea who you are, o sea, no me interesa quién sos vos, más básicamente es cómo te puedo ayudar. Entonces, un pitch se puede usar para un cierre, para ventas y para entrar a una demo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿qué hacer cuando yo voy a o sé qué tipo de pitch voy a usar, que en este caso para clientes? ¿Qué decir o qué hacer y qué no, ¿verdad? ¿Qué hacer? Do, ¿sí? ¿Qué debo hacer en estos casos? ¿O qué sería lo ideal hacer? Hablar de las características claras de mi producto, no dejar dudas a las cosas que yo vendo, cómo lo vendo, ¿verdad? El modelo de negocio, etcétera. ¿En qué se diferencia mi producto de la competencia? Eso es fundamental. Habla de que eh, como yo hice, quiere decir que yo ya conocía la competencia, que estuve ya involucrado en investigar a la competencia, cómo fue que yo logré desarrollar esa diferencia. La propuesta de valor, ¿recuerdan ustedes la propuesta de valor en el Business Model Canvas? Y también en el Lean Canvas, en cualquiera de ellos está la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? El beneficio que mi producto o mi servicio trae o entrega al cliente. La propuesta de valor no es mi producto o mi servicio, es el beneficio que el cliente obtiene por usar mi producto o mi servicio, por comprar, ¿sí? Por ejemplo, un beneficio o una propuesta de valor puede ser que el cliente tenga más tiempo para hacer otras cosas, que sea más económico, pero con la misma calidad, sin perder calidad, ¿sí? Que sea inmediato, que a diferencia de lo que el cliente, eh, perdón, lo que el otro proveedor, la competencia cobra, lo mío sea gratuito, ¿sí? Porque pueden haber, por ejemplo, productos o servicios que mi cliente puede usarlos gratuitamente, pero el modelo de negocio está en otro lado, ¿sí? Ustedes tienen que recordar siempre esto. Cuando el producto o el servicio no, yo no pago por ese producto o el servicio, el producto no es lo que yo uso. Yo, persona, soy el producto, ¿sí? Si yo uso algo, una herramienta digital, por ejemplo, sin pagar, es porque yo estoy siendo el producto del servicio que está siendo explotado. Mis datos, mis comportamientos, mis hábitos son los que están siendo explotados, por decirlo así, ¿verdad? Facebook es una red social que desde siempre se dijo de que sus beneficios, su uso iba a ser gratuito, pero por detrás está toda una recolección de datos y por eso yo soy el producto, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor también puede implicar que alguien use algo gratuitamente, pero por supuesto a cambio de ese uso gratuito, yo como emprendedor estoy obteniendo información del cliente o del usuario. Y esa información, de hecho, yo la puedo convertir en valor otra vez, ¿sí? Y entonces también yo puedo mencionar por qué a mí me compran y por qué no a los demás, que yo tengo diferente. Eso también es algo que es mencionable, ¿verdad? ¿Qué cosas no hablar cuando yo estoy presentando un pitch que tenga que ver con ventas, con cierre y todo eso? Números duros y estadísticas. No le interesa al cliente eso, ¿sí? No le interesa ni siquiera, por ejemplo, cuánto invertí, mi costo, eso. ¿Qué le va a interesar al cliente en absoluto? Proyecciones, ¿para qué? Dice, ¿verdad? ¿Para qué voy a mostrarle proyecciones si yo lo que quiero es venderle? Yo no, no, no es relevante, ¿verdad? Y lo otro que también no necesito
no debo de mencionar es que yo necesito. Si yo le quiero vender, yo no tendría que mencionar qué es lo que yo necesito para Sheiko TV. No, para nada, yo le quiero vender. Sé muy bien cuál es mi público, entonces no hace falta que yo mencione eso, ¿verdad? Bueno, también podría yo elegir hacer un pitch para mis aliados, ¿sí? Para mis aliados. Y en este caso, ustedes recuerdan en la parte izquierda principalmente del Business Model Canvas, dice Key Partners o aliados claves. Podría yo, por ejemplo, hacer una presentación para gente a la cual o con la cual quiero trabajar y me va a ayudar, ¿sí? Y ahí a ellos particularmente, ¿qué les interesa escuchar? Bueno, o sea, ¿qué debería hacer yo? Es comentarles a ellos cómo hacemos dinero juntos, cómo ganamos dinero juntos con los aliados. Esto les interesa fuertemente a ellos. Recuerden ustedes el storytelling, la empatía, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros como emprendedores creemos de que los aliados pueden encontrarle valor? ¿Sí? Y acá el técnico les inculca cuando trabaja con el emprendedor, tiene que estar claramente identificado cómo es que le va a convencer. Es decir, primero identificar cómo van a hacer dinero juntos con los aliados, cómo comunicar eso, fundamental, ¿verdad? También a los aliados les interesa saber cuáles son los hitos hasta la fecha, que fue lo que yo ya logré para generarles confianza, con quién va a trabajar, obviamente, entonces, que ya logró, ¿verdad? Y también ofrecerles una estrategia clarita, clarita de lo que tiene que ver con el crecimiento. Es decir, cómo yo pienso llevar arriba mi emprendimiento y dónde participa el aliado en eso. Porque de esa manera también le voy a convencer de que es mucho más factible para el aliado trabajar conmigo porque yo voy a crecer y también va a crecer ese aliado, obviamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo no tendría que presentarles a los aliados? Tracción, ¿sí? Tracción de mercado no corresponde porque realmente lo que ellos necesitan es saber cuánto voy a crecer hacia adelante, ¿verdad? Características puntuales, que es lo que yo hice hace rato, por ejemplo, con los potenciales clientes. Ahora tampoco vale la pena hacerlo porque, bueno, no les interesa a ellos, ¿verdad? Y también no les interesa, en este caso en particular, a esta gente no le interesa, por ejemplo, las historias de cómo yo llegué hasta ahí. Eso también es una información irrelevante para ellos, para el aliado, ¿sí? Más que nada, lo que ellos necesitan es saber cómo pueden ganar dinero con nosotros, ¿verdad? Bueno, y también yo podría presentar un pitch a inversionistas, que claramente es, en este caso, el objetivo primordial tal vez de esta técnica, de esta herramienta, que es el pitch, ¿verdad? Y el inversionista quiere escuchar seguramente cosas mucho más interesantes. eh, y entonces, ¿qué, por ejemplo, yo tendría que mencionar? Ojo con esto, ¿sí? Y acá hay algo fundamental que yo no recuerdo en este momento nada más, pero por ahí alguien me recuerda en el chat. Si yo les he dicho a ustedes, pero un emprendedor, creo que les mencioné a ustedes, un emprendedor en solitario es una persona, un emprendedor o una emprendedora en solitario es una persona a la cual le va a costar muchísimo consolidar su emprendimiento. Esto es algo que está enmarcado en lo que tiene que ver con las estadísticas, con la experiencia. El emprendedor o la emprendedora que trabaja solo le cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo consolidar su negocio, gestionar su negocio, etcétera. Entonces, si un inversionista, si yo tengo la posibilidad como emprendedor, ustedes los técnicos de la INCUCAE, consiguen a inversionistas o empresarios que les escuchen a sus emprendedores, asegúrense de que el emprendedor tenga un respaldo, un socio, una socia, un equipo que le favorezca la decisión al inversionista. El inversionista que ve y nunca le subestima al inversionista. Obviamente el inversionista ya es alguien que tiene mucha más experiencia que uno, ¿verdad? Pero
Por ahí, tal vez yo digo algo obvio, pero no está de más decirlo. No subestimen a los inversionistas y su conocimiento, su sabiduría. Ellos lo primero que observan es cuál es el equipo que está detrás del emprendimiento, cuál es el equipo que está detrás del producto o del servicio. ¿Sí? Equipo es todo, porque esto le va a determinar al inversionista de que el equipo en sí o el emprendimiento en sí tiene en quien recostarse, delega tareas y ya está más consolidado. ¿Sí? También otro de los puntos que hay que mencionar claramente son las necesidades puntuales. Aquí sí, ya poner qué necesita uno. Además de todo aquello que dijimos, que el problema, la solución, la técnica, cómo lo hago, el modelo de negocio, etcétera, hay que mencionar fulano, fulano y fulano o fulana son parte de mi equipo, ellos son especialistas en esto, esto y esto. Fulano se encarga del marketing, fulana se encarga de lo que tiene que ver con la administración, con la tesorería, yo me encargo de la distribución o de la venta, etcétera. Las necesidades puntuales, ¿qué necesito? Necesito un contador, necesito un administrador financiero, necesito un experto en informática, necesito un diseñador o necesito una silla, una mesa, un tractor. Sí o sí al inversionista hay que decirle qué necesitamos, porque eso, o que necesita el emprendedor en este caso, eso el inversionista va a evaluar y va a decir, bueno, yo puedo darle esto, puedo darle lo otro, bla, 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 ¿sí? O no puedo darle, o si yo le doy esto, que puede decir el inversionista, ¿qué gano yo? ¿Sí? ¿Qué gano dándole esto, aquello o cualquier tipo de recursos? ¿Sí? También, obviamente, otro de los puntos importantes a tener en cuenta es el plan de crecimiento, ¿sí? El plan de crecimiento para el inversionista es fundamental, donde lo que yo pida tiene que estar coherente con aquello que yo voy a hacer. ¿Cómo voy a crecer? Si vos me das a mí, por decirlo, $10,000, ¿en qué voy a utilizar? ¿Cómo voy a crecer con esos $10,000? El inversionista va a querer, por ser inversionista, recuperar parte de su inversión. No, parte de su inversión, digo mal. Toda la inversión, todo el dinero que te prestó y además sacar un rédito, sacar una ganancia, sacar una rentabilidad. Entonces el plan de crecimiento es fundamental. ¿Sí? No voy a ir a pedirle plata a una persona para poder quemar ese dinero. Es para hacerlo crecer. Entonces el plan de crecimiento es crítico. ¿Sí? Acá hay mucho trabajo. Si por acaso y en el futuro, los próximos 12 meses, en cualquiera de las 14 o 15 Incucae que hoy existen, se genera un día de Pitch Fest o un Demo Day, como ustedes quieran llamarlo, tiene que haber mucho trabajo por detrás. ¿Sí? Hay aquí un compromiso muy grande porque si se presentan ante inversionistas, hay que construir todo este tipo de cosas. Imagínense para qué tienen que estar preparados ustedes, los gestores de las Incucae, para desarrollar un plan de crecimiento que, ojo, no es lo mismo que un plan de negocio. Son cosas muy diferentes. Y finalmente, y está subrayado, ¿qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito? Como dije antes, ¿cuál es mi necesidad? Mi necesidad de efectivo, mi necesidad de no sé, una máquina. Mi necesidad puede ser, quiero contactar con fulano de tal, a quien vos conoces, y por esa razón te presento a vos para que me creas y pueda convencerte de que yo necesito hablar con esa persona. También eso es una necesidad. ¿Qué no decir? ¿Qué no mencionar? ¿Sí? Decir que te inventaste la rueda. O sea, nunca, nunca vuelvo a repetir esta palabra, hay que subestimar, y esto lo digo porque ya ha pasado. Hay muchos emprendedores que no sé cómo llamarla la palabra, ¿verdad? En español, pero piensan tal vez de que saben todo o piensan de que la persona que les está escuchando en un pitch deck lo subestiman, lo infravaloran, pero por algo esa persona ya es un inversionista, alguien que está sentado allí escuchando más, ¿verdad? Aun cuando de repente no conozca la técnica de lo que estamos hablando, porque eso sucede muchas veces con los emprendedores que son del tipo informático y le ven ahí a un señor viejito o con canas o alguien
a quien dicen, bueno, ¿qué va a saber este de informática? No, no. Debemos siempre nosotros como técnicos de Incucae inculcarles a nuestros emprendedores a que mantengan la humildad por sobre todas las cosas y que sean realistas. Hay muchos emprendedores que van a decir, mi producto es único, esta es la primera vez que se hace aquí, la primera vez que se hace en todo el mundo, bla, bla, bla. Y eso es mentira. Y no hay que mentirle a la audiencia, principalmente a una audiencia calificada, ¿verdad? Entonces uno no puede decir que se inventó la rueda en términos literales, ¿verdad? O sea, debemos nosotros ser capaces de hacerles pisar tierra a nuestros emprendedores, aun cuando la idea es fabulosa, ¿verdad? Hay que atender de no dar datos sueltos que no tengan coherencia entre sí, porque si no te va a preguntar el inversor, ¿verdad? Dinero, por ejemplo, pedir un dinero, no saber cuánto, pero pedir nomás dinero sin saber. Yo no recomendaría pedir directamente dinero al inversionista, sí presentar un plan donde existe algún tipo de proyección, pero poner dinero no. Y por último, dejar la decisión en manos de los inversores. Es decir, busquen por allí si ustedes tienen tiempo de verlo. Estimo que han de tener un poco de tiempo para ver estos programas que están por YouTube que se llaman Shark Tank. Hay uno que es Shark Tank México, que es en español, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver cómo, por ejemplo, un emprendedor hace un pitch y los inversionistas están allí y le dicen, bueno, yo apuesto por vos, yo te doy tanto, etcétera. No dejen la decisión en manos del inversionista, no porque un inversionista viene y dice, mira, te voy a dar $10,000 y vos vas a hacer lo que yo te diga. No, tampoco puedes convertirte de repente en un empleado, sino más bien saber con qué inversionista yo quiero trabajar y cuánto necesito en recursos, pero no dejar la decisión en manos de ellos. Si el inversionista me hace una oferta, yo nunca tengo que decir entrar, sí, sí, acepto la oferta, dale, dale, vamos a trabajar. Tengo que pensar, tengo que sobrepensar como emprendedor y eso hay que enseñarle a ellos, decirle, bueno, lo voy a considerar, vamos a ver, etcétera, y se negocia, pero no dejar la decisión en las manos del inversionista definitivamente no. Acá hay un ejemplo de cómo nosotros trabajamos en estos eventos, de los pitch decks, ¿sí? Cómo se hacen, la gente se para ahí enfrente y habla, todas estas personas que ustedes ven acá ya hicieron el pitch y están esperando a que sus ideas sean votadas, ¿sí? Y bueno, este es un poco el proceso de construcción de este tipo en este tipo de eventos, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos un poco a lo que es el pitch sí, en sí, ¿verdad? En cuanto a la forma, el fondo y la historia. Vieron que acá se repite otra historia, vamos a hablar un poco más largo de eso ahora. Bueno, primero entramos en lo que es la forma, ¿sí? Entramos la forma y ahí mencionamos este tipo de cosas. Estos son, por ejemplo, cuando se trata de un pitch, son errores muy garrafales porque tenemos poquísimo tiempo. Y la persona que se va a atendernos, ya de hecho nos regala su tiempo y no está en este caso dispuesta a leer tanta información de una sola vez. Porque además nosotros enseguida vamos a pasar la diapositiva. Si yo esto leí rápido, leí una parte nomás, pero hago esto ya se me perdió a mí la lectura, ¿verdad? Entonces, la gente no vino a leer, ¿sí? Y la presentación es apenas un apoyo, no es algo que sea la parte fundamental, sino lo fundamental es lo que yo digo enfrente al público. Voy a encender acá mi cámara una vez más para que ustedes me vean. Eh, Acá lo fundamental es lo que yo digo y cómo lo digo y la fuerza con la cual lo digo, ¿sí? Entonces la presentación que está detrás mío es un apoyo de aquello que yo estoy diciendo, pero yo no soy esa presentación, sino yo directamente estoy hablando en nombre de mi emprendimiento, gesticulando por mi emprendimiento, dándole una fuerza facial, dándole una postura corporal. Entonces, eso es lo que la gente atiende, ¿sí? Por experiencia también les digo que a las personas les encanta, a las personas mayores, ¿sí? Les encanta ayudar a un empresario que ve, por ejemplo, que hay un chico joven que quiere trabajar, que le pone polenta, que le pone espíritu, que le pone ganas, garra, como le dicen hoy, que eso
uno como técnico tiene que decirle al emprendedor que explote su juventud, que explote sus ganas y su pasión, ¿verdad? Si eso ve un inversionista en ese emprendedor, va a invertir en el emprendedor, va a invertir en su idea, por más de que de repente la idea no sea lo suficientemente buena, en el emprendedor va a invertir, porque tiene fuerza, se va a ver reflejado y va a decir, yo era así de joven, o a este hay que apoyarle porque yo no tenía esas oportunidades que tiene hoy ese joven. Entonces, eh, hay que concentrarnos en esa realidad, no tanto en la presentación, ¿sí? Eh, También otra cosa que hay que evitar es que yo vaya leyendo mi presentación, ¿sí? O hablar demasiado pausado, demasiado lento y nunca pasar de una diapositiva. Esto no sucede muchísimo en las presentaciones cuando el emprendedor tiene poca experiencia. Se va, eh, ¿cómo se dice?, desenfocando de su presentación y se pierde en un capítulo, se pierde, come todo su tiempo de pitch porque comienza a contar su historia, comienza a contar una narrativa de la Insinjáranga, ¿verdad? De repente mal construida, y ahí se va perdiendo el tiempo, entonces también después se apura para presentar otras partes importantes. No competir con la presentación, eso es fundamental, ¿sí? En el sentido de que yo pongo algo interesante y al mismo tiempo también yo estoy hablando. Los silencios son fundamentales. Repito, acá puede haber mucho de técnica de oratoria, de cómo yo me tengo que dirigir a la gente. El silencio, la mirada que yo puedo tener, la conexión que yo puedo tener con las personas con las cuales estoy hablando, esa seguridad que solamente a mí me va a dar el hecho de repetir y repetir muchas veces este tipo de técnicas. Entonces, cuanto más temprano comience un emprendedor a desarrollar este tipo de habilidades, muchísimo mejor para el emprendedor y para su emprendimiento, obviamente. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto. Usar gráficos sencillos, ¿sí? Usar gráficos que sean fáciles de entender, usar colores. Acá también hay toda una técnica que ustedes pueden ver, investigar en internet. Hay lindas presentaciones, lindas plantillas, pero muchas veces los colores chillones no se ven o se pierden en las presentaciones, principalmente cuando hay una mala iluminación o cuando es de baja calidad, por ejemplo, el proyector multimedia, etcétera, ¿verdad? Tienen que saber en qué sustrato van a presentar principalmente, ¿verdad? Eh, Otra cosa que yo recomiendo y que siempre también utilizo es la regla de tres. Ustedes habrán visto ahí cuando antes de esta presentación yo presenté los tres tipos de estructura de pitch. Eran solamente tres, ¿sí? ¿Por qué la regla de tres? La regla de tres es una regla que permite que las personas puedan memorizar mejor, que se les pueda quedar mejor la comunicación. Cuando hay, por ejemplo, tres problemas, tres soluciones, tres situaciones, eh, cuanto más corto es este proceso de explicar algo, más conciso la gente se va a quedar con algo en la mente si yo le doy 10 fundamentos, 15 fundamentos o solamente uno, o es muy pobre o es muy rico. Entonces, 3 es un número interesante en el cual yo puedo separar, por ejemplo, las diferentes situaciones y puedo poner problema, solución, modelo de negocio, por decirlo así, ¿sí? Con esas tres cosas yo ya estoy hecho cuando hago una presentación. Y es importante usar esa regla de tres para este tipo de cosas. Por ejemplo, así, usar letras grandes o imágenes grandes de manera a mostrar esto, por ejemplo. Fíjense acá, en la presentación de Steve Jobs, por ejemplo. Apenas en este caso hay una frase, un complemento y luego se habla mucho sobre eso, ¿verdad? Otra forma de presentar es usar imágenes grandes con poco texto, donde la imagen evoca algo y yo puedo hacer hablar a esa imagen. Es algo que podría ser un gancho
importante. ¿Por qué nosotros en este tipo de charlas técnicas no usamos tanto imágenes? Porque justamente son técnicas, ¿verdad? Se espera del técnico que este tipo de información de valor se entregue con más información en términos de lo que se pueda absorber más que imágenes, ¿verdad? Pero cuando se trata de emprendedores y cuando se trata de desarrollar presentaciones así para inversores, para el público en general, se recomienda poner una imagen y luego hacerlas hablar. Otra vez, hablando de imágenes, tener, por ejemplo, poco texto, un dicho, algo que tenga que ver con esto, ¿verdad? Entonces es muy importante usar este tipo de técnicas. También se puede acompañar esto con la sabiduría Pictoline. Pictoline es una metodología que te desarrolla comunicaciones a nivel visual, ¿sí? Y acá Pictoline nos dice, por ejemplo, cómo usar las diapositivas, cómo usar las fuentes. Fíjense cómo está acá una letra oscura sobre fondo claro o letras claras sobre fondo oscuro. Esto es una tortura visual. O sea, eh, cuidar esas combinaciones, ¿verdad? Y ahí nos va diciendo, por ejemplo, cómo se puede hacer para las presentaciones. Vieron, la atención aumenta cuando las conclusiones son más claras, ¿sí? Menos es más, ¿sí? Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, cómo hacer presentaciones con PowerPoint y nos permite, por ejemplo, saber este tipo de cosas que nos permiten facilitar, valga la redundancia, permite facilitar la lectura y la comprensión. Usen esto, esta dinámica, le vuelvo a repetir, esto está ahí en el repositorio de manera que ustedes puedan leerlo y puedan ver, ¿sí? La atención aumenta cuando muestras conclusiones claras, ¿sí? Fíjense acá, cuanto es menos tiempo, la atención es mucho más amplia. Bueno, esto con relación a la forma. Al fondo, ¿sí? Al fondo de la cuestión, ¿qué es lo que tengo que tener como estructura mínima? ¿Sí? La forma ya la vimos. Más imágenes, pocas letras, que tenga que ser visualmente atractivo, que no sea una tortura. Y ahora vamos al fondo de la estructura del pitch. Primero que nada, debo utilizar un gancho, ¿sí? Mi primera diapositiva tiene que ser un gancho. Ahí puedo yo incluir una historia, ahí puedo incluir, por ejemplo, un video, algo que sea, que me llame o le llame la atención al público de manera que en esos primeros 10 o 15 segundos la gente diga, uy, vale la pena escucharla a este pibe, vale la pena escucharla a esta chica, porque tiene algo importante que decir, porque la primera diapositiva ya le impactó, ¿sí? Entonces, la primera diapositiva tiene que ser un gancho, como diciendo, no sé, 50% tiene problemas o tantas personas tienen esta situación, dar una estadística, pues, o preguntar quién es en esta sala y poner ahí una foto qué sé yo, algo totalmente sucio, desorden, situaciones incómodas, ¿verdad? Pero que hagan que las personas, además, a partir de esa imagen de situaciones incómodas, puedan acomodarse en su asiento y decir, bueno, tengo que atender a esta persona porque la anterior me dio sueño, ¿sí? Bueno, acá podemos presentar al equipo ya directamente. ¿Quiénes son? ¿Sí? Acá hay un GIF que tiene que ver con los Avengers, ¿sí? Pero pueden hablar directamente de quiénes son los que están llegando ahí, ¿sí? Y ya, por supuesto, lo mismo que nosotros mencionamos hace rato, el problema. El problema es por dónde tenemos que partir, qué es lo que nosotros deseamos resolver. Fundamental, fundamental que yo pueda convencer al emprendedor a que sepa todo, absolutamente todo lo que pueda ser posible del problema. El emprendedor, nuestro asesorado, debe enamorarse del problema y conocer a fondo el problema. Y este es el que después se va a presentar ante un jurado, un grupo, etcétera. Entonces el problema tiene que ser claro, claro de todo punto de vista. Bueno, después, una vez que yo tenga determinado el problema y su claridad, entonces ahí propongo la solución, ¿sí? ¿Qué es la solución?
La solución entonces es aquello que yo tengo como lo que voy a vender, lo que va a comprar mi cliente o el inversionista, por ejemplo, va a saber de la técnica, ¿sí? ¿De qué trata la solución al problema? Tienen que encajar obviamente con el problema. Y una vez que yo comente la solución, tengo que hablar de mi mercado, ¿sí? El mercado en el cual esta solución la voy a vender. Ese mercado debe ser atractivo. ¿Por qué? Porque el inversor, la persona que me escucha, va a entender a dónde va mi producto, si el mercado es realmente grande, si el mercado es de nicho, si el mercado es especializado, si realmente va a traccionar mi producto o servicio, ¿verdad? También en este punto tengo que hablar del modelo de negocio, cómo yo transformo mi propuesta de valor en dinero, ¿sí? Eso es fundamental. El modelo de negocio es la forma en la cual yo hago el dinero. Por ejemplo, el modelo de negocios que podría tener si yo hago un producto digital es por medio de la suscripción. Yo podría vender mi producto o mi servicio de manera a que mis clientes se suscriban a mi servicio y de esa manera pueda ir vendiendo mensualmente, por ejemplo, ¿verdad? O puedo hacer la venta unitaria, ¿sí? Es decir, hay varias formas en las cuales yo puedo proponer la venta. Entonces tengo que explicar mi modelo de negocio, cómo hago dinero con el negocio, ¿sí? También en este punto ya tengo que hablar y mencionar de qué cosas yo hice con mi producto hasta la fecha, ¿verdad? ¿Dónde yo validé esto? Recuerdan ustedes que la validación es aquel comentario, aquella retroalimentación que me permite saber a mí si mi producto o servicio va a triunfar en el mercado, ¿sí? Se valida tal vez con un prototipo. En este caso, el prototipo, si ya está hecho, también tengo que mostrar el prototipo, ¿sí? Si el prototipo digital, bueno, muestro en la pantalla y si el prototipo es físico, tengo que tener a mano el prototipo para poder mostrar. Eso es clave. Mostrar un prototipo es fundamental para que probablemente el inversionista o el cliente entienda lo que yo estoy hablando, ¿verdad? La validación es con cuántas personas o potenciales clientes ya conversaron y qué retroalimentación me han dado, ¿sí? Ahí, por ejemplo, no tengo que mostrar porcentaje, tengo que mostrar cantidad y tal vez las respuestas más válidas, ¿verdad? Como dice acá, no porcentaje de respuestas, ¿sí? Tampoco no números, sí aprendizajes. ¿Qué aprendí de cada encuesta, de cada conversación con potenciales clientes? Si logramos alguna venta, obviamente la mejor manera de validar algo es habiendo vendido, ¿sí? Sí lo que aprendieron y cómo afectó a su producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendieron y cómo ese aprendizaje afectó? ¿Qué es lo que va a evaluar acá un inversor, alguien que me escucha? La capacidad que yo como emprendedor tengo de cambiar mi visión, de pivotar. ¿Recuerdan la palabra pivotar, verdad? Si yo fui a hablar con una persona o con muchas personas y estas me dieron una retroalimentación, no diría yo negativa, pero que habla y que me recomienda a mí cambiar una característica de mi producto o servicio o un enfoque, etcétera. Entonces, si con eso yo aprendí y cambié, eso habla muy bien de mí ante un inversor porque va a decir el inversor, ah, esta persona, este muchacho, esta chica tiene apertura, tiene ganas y tiene humildad para el aprendizaje y para aceptar que se equivocó. Pero si por el contrario no he cambiado nada cuando me han dicho clientes o potenciales clientes que yo lo haga, entonces también estoy siendo cerrado y eso no me beneficia a mí frente a los inversionistas, ¿verdad? Bueno, hablamos un poco del prototipo ahora. Prototipo es, como siempre les mencioné, es la mínima representación del producto o servicio que yo quiero vender con la mínima característica. Ese es el prototipo, ¿sí? Entonces, en el prototipo lo que yo tengo que hacer es mostrar el prototipo, hablar del mismo, mencionar cómo lo construí y si yo necesito mejorar eso, también mencionar, ¿sí? Y por último está el cierre. El cierre es, en el cierre yo tengo que decir, bueno, qué necesito, cuáles son los siguientes pasos, por qué yo estoy presentando esto, etcétera, etcétera, pero tengo que usar un cierre magistral, ¿sí?
de manera a poder, así como el gancho, también dejar un recuerdo importante en la persona o las personas con las cuales estoy hablando y a las quienes yo me estoy dirigiendo. Y por último, ya sea con la forma y con el fondo, yo tengo que ser capaz de construir una buena historia, ¿sí? Y la buena historia se construye, por supuesto, ensayándola, ¿sí? Creándola. Hay, vuelvo a repetir, un montón de cursos, de talleres, de propuestas sobre storytelling que uno puede desarrollar. Tengo entendido que en las próximas entregas, en las siguientes etapas, también ya vamos a hablar de estos temas mucho más específicamente, incluyendo, por supuesto, el storytelling, ¿sí? Pero acá, donde dice, siempre hemos contado historias, es tal cual, ¿sí? Siempre hemos sido capaces de contar algo que permita a la persona o al cliente o al grupo de personas identificarse con eso. Entonces, para tener una historia coherente, una historia interesante, yo debería de crear un personaje. Debería crear a alguien que sufre el problema, que tiene el problema o tiene la necesidad, ¿sí? Y hacerla hablar y comentar por qué. Aquí es donde yo puedo usar un poquito, no abusar, ¿verdad? Un poquito de drama, ¿sí? Porque estamos hablando de una historia, ¿sí? Un poco de drama que está relacionado con la historia y con el problema. Entonces, este personaje tiene un problema, ese es su drama, pero conoce a un guía, a un mentor, a alguien que entiende su problema, que podemos ser nosotros los que vendemos algo, le da un plan, este guía, este mentor, le da un plan donde esta persona lo somete a acción, ¿sí? Lo pone en acción. Y eso resulta en un éxito o en una tragedia, ¿sí? Entonces, así más o menos el camino de la historia que se tiene que construir, ¿verdad? Entonces acá fíjense ustedes los Juegos del Hambre, por ejemplo, que es una película, mucha gente lo conoce como una película, pero en realidad es un libro, ¿verdad? Y del libro se hizo la película, donde acá hay un carácter, un personaje, ¿sí? Que tiene un problema, conoce a un guía, le da un plan, ¿sí? Y este plan se lleva a la acción y el resultado es el éxito o el fracaso, ¿sí? Pero así es como funciona esto. Entonces yo puedo armar, de esta manera, puedo hacer, por ejemplo, eh, una, dos, tres, cuatro pasos de presentación, ¿sí? Cada un storytelling. Cada uno tiene otra vez un espacio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mínimamente diapositivas yo tendría que poder usar, pero obviamente tendría que usar un poco más porque ahí tengo que presentar al equipo, tengo que presentar de repente qué quiero, qué necesito, etcétera. Pero entonces, la primera parte de mi pitch, que puede durar 45 segundos a un minuto, yo presento y justifico el problema. En el siguiente minuto, ¿verdad? Yo hablo del producto que soluciona el problema y del plan de cómo utilizar eso, a quiénes le voy a vender, cuál es mi mercado. Acá ya hablo del prototipo del producto y muestro cómo eso soluciona, ¿verdad? Y también alguna que otra prueba y eso me va a llevar a mí al éxito donde yo voy a ser una persona que ya obtuvo esa solución y que está satisfecha con esa solución, ¿sí? Aquí también nosotros, si ya tenemos productos vendidos o servicios vendidos, podemos contar historias de satisfacción de nuestros clientes. No está para nada mal que yo pueda poner, por ejemplo, retroalimentaciones que la gente usa, ¿verdad? Que se les pone en Instagram, en Facebook o en el WhatsApp, por ejemplo. Hace muy poco tiempo, el domingo o el sábado pasado me llegó a mí un mensaje de un emprendedor con el cual yo estuve trabajando, un emprendedor muy humilde de la ciudad de Limpio, y me sorprendió gratamente porque me escribió así, como se dice, de onda, ¿verdad? Me escribió porque sí, nada más, para preguntarme cómo estoy, para saludarme y me dijo allí que todo lo que nosotros, en este caso lo que yo le he ayudado con las asesorías, le han servido muchísimo y que hoy se encuentra plenamente consolidado en su negocio, ¿verdad? Les soy muy sincero, me emocionó muchísimo, me quebró este emprendedor porque no esperaba su mensaje, no esperaba lo que él ha puesto, lo que él escribió en el WhatsApp para mí como mensaje, ¿verdad?
Y estas son las cosas que realmente reconfortan y fortalecen y nos, en este caso, a mí particularmente me estimula a seguir trabajando con estos sectores, ¿verdad? Entonces, este tipo de historias también nosotros podemos usar. Cuando un emprendedor tuvo una buena retroalimentación, tuvo ya una historia de éxito, y esto podemos mostrar también, ¿sí? Bueno, al principio, una vez que yo, cuando termino estas presentaciones, ¿verdad? Y porque lo hago mucho más rápido que ahora, probablemente, ahora me tomo 45 minutos, ¿verdad? Normalmente suelo hacerlo en media hora y los emprendedores se quedan así medio abombados y le pongo así, bueno, no sé qué estoy haciendo, ¿verdad? Pero después, a medida que pasa el evento, ellos van construyendo, van haciendo caso a este pitching de este formato, ¿verdad? Y lo van construyendo y realmente el resultado es increíble. Es increíble. Y yo recomiendo que ustedes también esto lo puedan repasar. Esto es para hacerlo durante una tarde, ¿sí? O una mañana con los emprendedores que quieran, ¿verdad? Porque, por supuesto, sabemos que nuestros emprendedores durante el día pueden estar trabajando, etcétera, pero ustedes podrían llegar a poder trabajar con los emprendedores una tarde, una charla, un taller de cómo hacer un pitch y les llevan en un aula, en el municipio, en algún lugar, mango UPYP, como se dice, ¿verdad? Y les pueden enseñar a cómo hacerlo. Al principio, como les digo, pueden estar un poco confusos, abombados, hay mucha información, pero en el tiempo esto ellos lo van a valorar muchísimo y por supuesto, ¿verdad? Si lo llegan a ensayar, que es algo que ustedes tienen que empujarles, tienen que estimularles, motivarles a que hagan su pitch, que construyan su pitch, entonces ahí van a ver los resultados. Y solamente construyendo algo, después eso se puede mejorar, ¿sí? Entonces ahí les muestro un poco este perrito ahí con, andando sobre la patineta y nos cagamos de la risa, ¿verdad? Y bien, y después el emprendedor, una vez que se sube a su primer escenario, se siente como esta persona, ¿verdad? Como una estrella de rock, porque básicamente yo siempre les trato de transmitir eso a ellos, que ellos son estrellas de rock cuando se suben a un escenario para presentar un pitch, porque están atentos a ellos, principalmente su familia, que es quienes las apoyan primero, pero también personas extrañas, ¿verdad? Y se suben a presentar ante un auditorio de este estilo y le digo, bueno, ustedes son estrellas de rock, ustedes son rockstars. Entonces, como rockstar, súbanse al escenario y rómpanla, ¿sí? Eh, Hagan lo mejor, entreguen lo mejor de ustedes y seguro estoy que les va a resultar súper conveniente, les va a resultar súper eh, beneficioso para ustedes. La primera vez siempre se van a poner nerviosos, eh, más aún si alguien asesorado por ustedes tiene que romper el hielo, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso después pasa. Una vez que uno repite esto, ya se sienten más en confianza y lo llega a hacer con seguramente amplísima seguridad. Bien, con esto un poco es lo que de alguna manera yo les desafío a ustedes a que puedan hacerlo con sus emprendedores, que puedan construir un pitch, ¿sí? De manera que estos emprendedores puedan también verse beneficiados por tener una base con la cual trabajar principalmente desde el punto de vista de lo que tienen y pueden decir, ¿sí? Si bien este es el último módulo, podrían ustedes tranquilamente comenzar por aquí con ellos en cuanto al trabajo en sí de las INCUCAE, ¿verdad? Ustedes podrían dejar de lado tal vez otros puntos, ¿verdad? Y podrían con ellos trabajar esta parte que tenga que ver con principalmente el aspecto que es relacionado con las presentaciones, para vencer la timidez. Esa timidez que de alguna manera tienen estos emprendedores y que nosotros tenemos que ser capaces de ayudarles realmente a hacerlo, ¿verdad? Y ahora volviendo otra vez a la evaluación, ¿verdad? Eh, Como cada módulo tenemos, repito una vez más, esta es evaluación obligatoria. Voy a bajar un poco la presentación para copiarles la evaluación en el módulo, ¿verdad? Entonces, en el chat, digo bien. Entonces, con esta evaluación, ustedes eh, culminan, ¿sí? Este proceso y les recomiendo fuertemente que lo puedan hacer
ya, inclusive ahora, si tienen tiempo para hacerlo, repasando el material más largo. Y acá les voy a ir copiando esto. Y así es como, ahí está la evaluación copiada también, cómo esto se tiene que desarrollar y darle forma. Solo tenemos que darle forma a este proceso con los emprendedores y les puedo decir que es gratamente estimulante, que da gusto, que nos reconforta a nosotros mismos ver cómo el emprendedor se supera, ¿sí? El emprendedor se supera cuando le permitimos subir al escenario y ese emprendedor habla y puede, por ejemplo, expresar su idea, es algo fabuloso para nosotros, ¿sí? Hay una satisfacción interna demasiado grande cuando decimos, mira cómo aprendió a comunicarse, a hablar, a desarrollar esto y realmente a nosotros nos deja sumamente satisfechos. Es una, como yo digo, ¿verdad? Es un poco un salario, un pago emocional demasiado grande el hecho de lograr que cualquier emprendedor venza sus miedos, venza su timidez y suba a un escenario y presente su idea. Ángel, ¿querés mencionar algo? Veo que estás con la mano levantada. Ángel, ¿está por ahí? Bueno, si no, tenemos el espacio para las preguntas, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere mencionar algo que tenga que decir o que preguntar, sería muy bueno. Sí, Ángel, por supuesto, ahí tenés la posibilidad de desmutear. A ver, no, no, ahora sí. Adelante, Ángel, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta primera etapa. Creo que tenemos muy buena convocatoria también. Recordarle también que nuestro equipo, parte de nuestro equipo de INAEN está recorriendo el país. Estamos con Muriel, con nuestro director Juan Paredes también. Ayer estuvieron, creo que por Concepción, hoy van a estar recorriendo también algunos CAEs. Agradecerle también por ese soporte a los compañeros que están in situ y que también se están conectando en línea, ¿verdad? Entonces, agradecerle también al profesor Fernando, interesantísimo. Me gustó mucho tus representaciones, ¿verdad? Del rockstar, de que nosotros somos esos tutores ahí detrás, que estamos ahí tipo el manager de Así nuestros somos, rockstar, ¿verdad? así somos nosotros, Eh, así mismo es. Así que muy buena la representación, felicitaciones, profesor, muy interesante como siempre la clase de hoy. Y agradecerte y comentarle, bueno, nuevamente, para la siguiente clase vamos a estar comunicando en Grupo. el chat seguramente, en el grupo, cuando puedan tener acceso a la plataforma del MITIC para poder tener los cursos, digamos, ordenados, pero con esto que el profe nos presentó tempranito, el Google Drive, ya está bastante ordenadito también, ¿verdad? Es por una cuestión también de poder tener la capacitación y poder seguir paso a paso y todo lo demás que estamos haciendo también esta otra versión, como para que también tengan acceso ustedes a capacitarse en este y en otros cursos que tenemos desde el MIC que también podrían ser de interés para todos ustedes, ¿verdad? Sin más, agradecerle y despedirme nada más, profe. Y eso es todo, quedamos atentos desde el MIC también. Claro, acá simplemente, Ángel, para hacer un cierre, me gustaría que alguno de los colegas de la INCUCAE puedan opinar acerca de los módulos, los que estuvieron trabajando y ahora voy a nominar un poco acá. Yo sé que Alfredo Vera fue uno de los que estuvo más tiempo también, Eligio. Quiero escucharle un poco a ellos también para ver qué les parece, ya que estamos cerrando un poquito y de manera que podamos tener un poco la retroalimentación de ellos también. Eligio, adelante. Hola, sí, buen día, cordial saludo a todos. Sí, realmente es fantástico todos los cursos, todos los módulos que estamos desarrollando, ¿verdad? O sea, que todas las clases que estamos desarrollando en este módulo y se da de mucho provecho para bajar por el territorio y compartir con con nuestros clientes, ¿verdad? Que Sí. realmente es el destinatario final de todo esto que estamos haciendo. Yo tengo, no sé si están todos, ¿verdad? Pero tengo dos o tres colaboradores, o sea que voluntarios que están, les invité a participar justamente para que posteriormente podamos reunirnos a desarrollar una estrategia de cómo llevar a cabo acá en
nuestro ecosistema, ahora que tiene su particularidad acá en el este del país. Sí, Está muy bien. Lo que quería solo reclamar un poquito es ese enlace de la evaluación para poder registrar si se puede alzar otra vez en el sí. grupo de WhatsApp. O sea, ahí con un poco más de tiempo a la tarde hacemos respuesta a la evaluación de la clase de hoy y de los otros, ¿verdad? Entiendo que en el Drive ya se actualiza nomás ya directamente para acceder ahí, para ir buscando los materiales que Así se es, están actualizando. así Nada es. más, felicitaciones, profesor Fernando. No, Gracias. gracias, Eligio. Y bueno, le deseo el mayor éxito allá por Alto Paraná. Muy pronto seguramente voy a estar por allí. Y como dije anteriormente, traten de que este tipo de herramientas se puedan transmitir a los emprendedores, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un pequeño tallercito de pitch que tiene mucho valor porque una vez que ustedes entregan ese taller, que esta diapositiva que les estuve mostrando, que es un poco más divertida, ¿verdad? Eh, automáticamente, posterior al taller, ya pueden los emprendedores estar construyendo su pitch, ¿sí? Ese puede ser un taller que dure a lo sumo 2 horas, donde 45 minutos ustedes hablen de esto y el resto del tiempo se pueda dedicar a la construcción de un pitch y la última media hora para presentar el pitch, para que los emprendedores puedan practicar. No importa si lo leen la primera vez, eso no importa. Lo importante es que realmente lo puedan hacer. Y ahí yo les copié en el chat el acceso al Drive, donde están listados desde el módulo 1 hasta el módulo 10 y en cada módulo está copiado el enlace de la evaluación, de manera que ustedes puedan ahí encontrar eso, ¿verdad? Y bueno, simplemente eso, yo con eso me quiero despedir, cerrar esta parte, esta etapa cero, agradecerles, y aquí quiero agradecerles a todo el equipo de Fomipymes, está por allí Vía también presente, y a Cecilia también que estuvo trabajando conmigo hasta el mes de septiembre, hasta fines de septiembre, a toda la cooperación técnica de Taiwán por el soporte, por la ayuda y por la confianza. También quiero recordar y agradecer a todo el equipo del Viceministerio de MIPIMES, principalmente a la Dirección Nacional de Emprendedurismo en la persona del querido Juan Paredes Romero, nuestro director nacional, y todo su equipo, Ángel, Francisco, Muriel, a toda la gente que está involucrada con él trabajando allí, ¿verdad? Eh, Gracias por ese acompañamiento, por ese soporte. Vamos a seguir firmes apoyando todo lo que es el ecosistema emprendedor y nos encontramos el 31 de octubre nuevamente con la siguiente etapa, ¿sí? Así que agradecerles otra vez, que sigan bien, que estén sanos y que podamos vernos muy pronto seguramente. Recordándoles que inmediatamente culminando este módulo, yo ya me voy a estar comunicando con algunos gestores de la INCUCAE para hacer una entrevista así más informal y personalizada, ¿sí? Eligio, Alfredo, a toda la gente que está ahí del otro lado, les voy a ir contactando también con Giselle, Lilian, toda la gente que está ahí de las INCUCAE, ¿verdad? Para poder conversar un poco acerca de sus realidades también y ver en qué podemos ir colaborando más con relación a esto desde esta manera de forma remota. Así que gracias a todos, que sigan muy bien, les envío un saludo, un abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Excelente, profesor. Le he guardado con mucho gusto. Gracias.